A continuación, tengo el honor de presentar a la PhD Magíster Bolaño García. Nos va a presentar una interesante conferencia sobre las herramientas multimedia interactivas aplicadas en la educación en tiempos de pandemia por COVID-19 y sus desafíos. Vamos a conocer una síntesis de su currículum. Es PhD en Ciencias de la Educación, Magíster en Informática Educativa, licenciada en Educación Básica con énfasis en Informática, tecnóloga en Sistematización de Datos, docente de la Universidad del Magdalena Santa Marta de Colombia, investigadora en la categoría asociado y reconocida como par evaluadora ante el Colciencias, miembro del comité científico de la revista CIES y editora de publicaciones en Colombia en la Organización para el Fomento, Desarrollo y el Pensamiento. Dejo con ustedes a la PhD Matilde Bolaño García. Muchas gracias. Expresamos desde la Universidad del Magdalena, ubicada en la bahía más linda de América, Santa Marta, Colombia, un afectuoso saludo a toda la comunidad educativa que hoy se conectan desde Ecuador, México, Costa Rica, Bolivia, Perú, Argentina, Venezuela, Guatemala y Colombia. Agradezco la invitación a Adri. Abrí el Centro Corporativo Particular de Capacitación e Investigación y Emprendimiento. Mi intervención en este valioso simposio se estará denominado Herramientas Multimedia Interactivas aplicadas a la educación en tiempos de pandemia por COVID-19 y sus desafíos. Espero sea de mucho provecho para todos ustedes. A lo largo de mi trayectoria educativa y social, he venido usando y promoviendo la implementación eficiente de las tecnologías a favor de la educación, como puede evidenciarse en algunas de mis publicaciones científicas y currículo que se encuentra públicamente. Así que con amplio argumento puedo señalar que este despertar tecnológico del cual atravesamos actualmente era algo no imaginable. Así que si debemos destacar algo positivo en estos tiempos de complejidad, es ese cambio significativo de la educación ha debido experimentar de manera drástica dado al confinamiento y en aras de garantizar esa educación por la no presencialidad, teniendo que implementar en algunos casos, bien sea la virtualidad o mediaciones tecnológicas o educación remota asistida por tecnologías. Como lo dice el lema de mi alma mater, siempre buscando nuevas rutas para avanzar, en las que van más allá de dar una clase por videoconferencia, en las que se ha debido emplear elementos como el texto, el hipertexto, el sonido, el video, las animaciones, los gráficos, la fotografía, la interactividad y otros sistemas que han permitido interactuar de forma, muy lúdica con el estudiante. Elementos que han venido transformándose al pasar de los años y que hoy llamaremos herramientas multimedia interactivas. Son esos diversos elementos informáticos que involucran no solamente la vista, sino también el oído, que permiten enviar un mensaje efectivo que propicie no solamente el interés, sino también la comunicación, el autoaprendizaje, el desarrollo visomotor, entre otras potencialidades con los educantes. Elementos que han sido vinculados a diferentes medios o sistemas como la CMS, Sistema de Gestión de Contenido, o a la LMS, Sistema de Gestión de Aprendizaje. Y algunas otras tecnologías dentro de las cuales destacamos el podcast.
una herramienta que ha venido abriéndose paso y muy seguramente en este 2022 será muy utilizada. Recomiendo que para poder aplicar esas herramientas, lo primero que debemos conocer es la tipificación y sus funciones. Dentro de la tipificación tenemos la informativa, la instructiva, motivar, evaluar, explorar, jugar y comunicar. Pero hay que tener claro que hace parte dentro de 3 grandes grupos: uno educativo, otro de consulta y otro de simuladores. Como lo pueden observar, la función educativa son programas con un entorno constructivista, cuyo objetivo es la aprehensión de nuevos conceptos. Dentro de ellos encontramos los tutoriales, los editores, las historias, los cuentos, la de exploración, la práctica, la de evaluación. Bueno, y dentro de un segundo grupo están los de consulta. Muy bien, los de consulta son esos elementos que bien se pueden, dentro de los más destacados están las bases de datos abiertas y cerradas. Entonces ya lo vemos ahí, ese material para investigar, para presentar, para extraer diferentes tipos de información. Finalmente, el grupo de los simuladores, que son todos aquellos que aparentan una determinada situación real, permitiendo al usuario poder experimentar. Allí coloco algunos ejemplos, pero voy a avanzar por tiempo. Se hace tener en cuenta diferentes aspectos en los cuales se puedan favorecer esa práctica pedagógica, dando la respectiva respuesta a las necesidades educativas. Dentro de un primer rango, y no menos importante, solo es de manera aleatoria que lo he organizado, está la parte de apropiación de la tecnología. Y aquí a veces solo se cree que es muy importante solo saber de las herramientas. Sí es importante, pero no lo es todo. Donde está aunado a esas ganas de poder hacer y no se necesita ser realmente un experto, se necesita querer hacerlo y sentarse frente no solamente un computador, o sino también dentro de la pantalla, frente a la pantalla de nuestro celular, y poder explorar ese recurso, esa herramienta, verificar cuál puede ser ese comportamiento, emplearlo, jugarlo, cuál pueden ser esos tipos de beneficios, cómo sacarle el mayor provecho. En segunda categoría encontramos la selección de esas herramientas idóneas y que respondan a un objetivo pedagógico. En el tercer nivel, crear ambientes colaborativos y que estimulen el desarrollo social y cognitivo de los estudiantes. Es muy importante, sobre todo en estos días de complejidad. En un cuarto nivel está el promover esa autonomía y pensamiento crítico. No, esta parte es muy importante porque es importante que ellos desde la parte de conciencia obtengan mejores resultados. Bueno, sí debemos dedicar en efecto un tiempo adicional para poder crear, para poder aportar, para poder aprender, no desde la nota. Y es que se hace necesario tener claridad, estimados profesionales de toda esta comunidad selecta, en que hay unos estándares y el ICSTE lo manifiesta. ISTE, Sociedad Internacional para la Tecnología y la Educación. Y nos señala que tanto los docentes como los estudiantes debemos tener unas competencias y unos estándares para, bueno, seguir avanzando. Y que uno de ellos es precisamente el uso eficiente de la información y dejar de esperar la información de manera desmenuzada. Eso es importante, seguir avanzando sobre ese tema. En un cuarto, bueno, vaya admitiendo. En un
quinto nivel están lo de las comunidades virtuales de aprendizaje. Y esto es muy importante, apoyarnos en red, en compartir, en solicitar la información, darla con humildad, pedirla con humildad, entregarla con respeto, a manos llenas y bueno, sobrepasando el individualismo. Eso es muy importante y que se piense en el otro. Es importante también que se utilice con decoro la tecnología, empleando con responsabilidad. Bueno, aquí voy. Finalmente, bueno, voy a darle aquí, déjenme cerrar la ventana. Finalmente, y no menos importante, el planificar, teniendo claro ese rol. Y es importante esta parte porque debo tener claro el rol, no solamente como docente, sino también como estudiante y también como padre de familia. En lo que se hace necesario se pueda construir de manera colectiva y es a ceñirnos sobre unos tiempos. Y se deben minimizar, esto es muy importante, los tiempos frente a la pantalla, puesto que, bueno, eso también implica la planificación. ¿Por qué? Por tema de salud. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Finalmente, y no menos importante, que se maneje, que se promueva esa utilización de las tecnologías y que se maneje con gran valor, con principios éticos. Aprovecho de la oportunidad para decirle a esos papitos de familia que están ahí conectados, para decirles que acompañen a todos esos, a sus hijos y que vigilen. No se trata de decirles que no por temor, sino que vigilen y que acompañen esos contenidos y demás. Y que lo hagan precisamente evitando que se pueda incurrir algunos peligros que también están. Llegó el momento de mostrarles de que hay algunas tendencias y estas son esas tendencias en las que hemos visto durante toda esta situación, no solamente en la sociedad del conocimiento, sino que voy a colocar la lupa en estos momentos sobre algunas formas, algunas maneras de hacerlo. Está el aula invertida y dejo en la presentación un par de videos para ambas, en la cual va a poder ilustrar un poco más de lo que intento manifestar. El aula invertida, y ahí lo ven de su modo de aplicación, ha sido definitivamente muy de moda en estos días, insisto, ya que permite un espacio exclusivo para resolver muchos cuestionamientos que pueden suscitarse en ese espacio de clase. Un momento para admitir, ahí está. Anticipándose a poder colgar, a poder solicitar, a poder socializar cierto conocimiento para la exploración, investigación previa del estudiante. Pero en este momento, yo sé que todo lo que ustedes abren ahorita es aula invertida, pero no es la única. Hay muchas más. Es más, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, quiero proponerte la gamificación. Y miren la estructura: instrucción, diversión y premio. Aquí lo ven. Y bueno, no es precisamente lo que nos interesa, no es por el juego. Seguramente eso motivará al estudiante. A nosotros nos interesa en estos momentos la puntuación, la recompensa y el objetivo. Eso nos interesa. Y normalmente componen esos mismos objetivos, esos mismos tópicos, este tipo de maneras de enseñar. Así que muy recomendado, ya lo saben. Es el momento de ponernos a pensar y ponernos a pensar en qué tan responsable hemos sido estos tiempos. ¿Estoy preparado? No estoy preparado, pero tampoco estoy dispuesto en afrontar ese reto. Estoy interesado, pero no promuevo ese tipo de espacio. Bueno, con mucho cariño para ti, no quiero que te des látigo en esta hora. Lo que quiero es que despiertes y avances, por favor. Entonces te invito, así no lo estás haciendo, hacerlo y te reto a avanzar. Con mucho cariño he preparado esta lámina en la que destaco algunas herramientas que a mi modo de ver son muy indispensables en el día de hoy, atendiendo a esas competencias del hoy.
Si quieres presentar, organizar, explorar, planificar, crear, compartir, conectar o consultar, si quieres presentar, estimado amigo, quieres hacerlo de manera interactiva, aquí está Menti. Así que te invito a hacerlo. También hay unos modos de hacer las presentaciones de una forma muy lúdica e interactiva y esta pauta. Si quieres organizar de manera colaborativa, está Padlet. Sobre todo en estos días de hoy, te invito a revisar esta herramienta que es excelente. Son recuadros en los cuales hay mucha multimedia allí y ellos pueden enviarte unas respuestas que están, que están allí solamente incrustados y es muy fácil de utilizar. Sobre todo, está todo en línea. Hay los PDF, definitivamente no pasará de moda. Ya ha venido un tiempo aquí dando solamente de dividir, de unir y demás, pero siempre estará allí presente. Pero hay una herramienta que a mí particularmente me encanta y es la de traductor, porque hay cuando estás haciendo consultas en base de datos, a veces se te escapa alguna información porque es en inglés. Aquí está esta herramienta que te va a permitir ayudarte frente a ello. Bueno, si quieres simular o si quieres crear tu avatar, aquí yo tengo uno, lo he realizado con Voki, no solamente para estudiantes, también para los adultos. Te aseguro que también les gustará. Si estás cansado en algún momento de tanto leer, porque nos suele suceder, pero quieres descansar la vista, ahí está Voice. Y Voice te ayudará a escuchar este resto de lectura para seguir produciendo. Bueno, la realidad aumentada siempre viene bien. Vamos a seguirle dando a aceptar. Ustedes me disculpan, pero voy hablando y voy de inmediato aceptando. La manera de planificar. Me parece importante al momento de planificar el calendario, pero Evernote definitivamente te ayudará con todo este número de citas o demás. Él te ayudará con toda esa organización. Me encanta una herramienta y es Doodle, porque si tienes dificultad definitivamente para poder concretar una reunión con cualquier tipo de participantes en línea, simplemente Doodle te permitirá realizarlo. Así que súper recomendado en la noche de hoy. Si vas a crear esos cuentos, eres un amante de la lectura, te encanta seguir promoviendo este tipo de ejercicio, ahí está Story Jumper y Verse. Definitivamente tienen un componente particular y es que lo hacen de manera colaborativa, así que te invito a hacerlo. Si sigues promoviendo este tipo de ejercicio, Pixton te dará esa otra para crear historietas. Así que también te invito a poder revisarlo. Me encanta esta parte de Google para realizar esos mapas mentales. Así que lo harán tus estudiantes para poder organizar, para poder planificar, para poder analizar con esta herramienta. Así que súper recomendadísimo. Bueno, para ir avanzando por tiempo, voy a recomendar para evaluación, aquí están los formularios, pero si quieres programar o quieres mostrarle un juego diferente a los chicos, ahí está Scratch. EducaPlay para mí nunca pasará de moda porque te permite toda esta parte de evaluación formativa, afianzar conocimiento. Ahí está. Definitivamente, si estás dentro de este espacio de tiempo, necesitas crear tus videos, ahí está Camtasia y poder editar. Hay una herramienta que me encanta mucho que está en torno a ello y es esta Super Screen, porque yo la puedo descargar de mi celular y estimado docente, si quieres mostrarle un paso a paso a tus estudiantes, puedes mostrarles cómo es ese paso a paso solamente instalando en la Play esta herramienta. ¿Para qué? Para, grabar tu pantalla. Es importantísimo y no te tarda mucho tiempo. Si quieres compartir, bueno,
A mí me encanta, no sé, seguramente todos somos papitos y también, aparte de que somos docentes, también somos estudiantes, también debemos apoyar en todos estos menesteres a nuestros hijos. Y la parte de escáner, esta aplicación me encanta mucho porque debemos subir, bien sea a la LMS, o bueno, a cualquier otro medio que sean allí manifestados según el contexto, esas evidencias de aprendizaje. Y ese escáner es muy, muy rápido, así que también súper recomendadísimo. Para conectar ahí en este tiempo, en ese lapso de tiempo, muchas herramientas que están. A mí particularmente me encanta una y es Teams, porque tiene una característica que no tienen las otras, y es la asistencia remota, porque yo puedo ayudar a mi estudiante desde ya a solamente que me permita acceder a su computadora y en cualquier momento poder colaborar. Bueno, si quieres crear tu radio virtual o si quieres crear tu comunidad virtual. Dentro de la parte de consulta, voy a detenerme, no solamente allí dejo abiertas y cerradas, es decir, las que son pagas y las que son abiertas, que no deben pagarse. Las dejo ahí enunciadas algunas que recomiendo, pero recomiendo aún mucho más la del libro, porque el libro tú la puedes descargar dentro de tu Play Store y puedes descargarla en tu celular y viene muy bien, atendiendo a lo que nos dice el ICSTE. Finalmente, y no menos importante, pues la de plagiarismo. ¿Por qué? Porque tú motivas al estudiante a revisar eso que escribe, eso que te está pasando, eso que definitivamente está construyendo y que no tenga coincidencias en la web, sin pagar nada más. Y eso lo hace plagiarismo. Bueno, estimados participantes, estimados colegas, puedo decirles que definitivamente las tecnologías desempeñan ese papel esencial en nuestra sociedad y que definitivamente son indispensables para ese desarrollo y cambio social. Empleémosla con responsabilidad, con coherencia para obtener de esta manera los mejores resultados. Muchas gracias. Bien, distinguido auditorio, esa fue la brillante participación de nuestra invitada, la PhD Matilde Bolaño García, docente investigadora de la Universidad del Magdalena de Colombia. Bueno, a continuación tenemos la presentación del PhD José Luis Soto Ortiz. Nos va a compartir un tema muy interesante, como es el uso de las TIC en educación en el contexto actual. Una síntesis de su currículum. Es PhD en Ciencias en Sistemas Ambientales con mención en Ambientes Educativos. PhD en Sistemas y Ambientes Educativos con mención honorífica. Maestro en Ciencias de la Computación, ingeniero civil, investigador adscrito a la Universidad Pedagógica Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT de México, dictaminador de la revista Cultura y Educación de España, JCR, docente de la Universidad Pedagógica Veracruzana de México, docente invitado en diferentes institutos públicos y privados de educación superior de México. Los dejo entonces con el PhD José Luis Soto Ortiz. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Es hermanados aquí en Latinoamérica. Estoy muy contento con la participación y de esta manera también agradezco al corporativo ABRI por la invitación a este simposio tan importante. Y mi presentación está abordada en el contexto del uso de las TICs en educación superior. Y como bien sabemos, es lo que estamos pasando por la crisis sanitaria a partir del COVID-19.
En este sentido, tal como lo comentó mi compañera que me antecedió, las instituciones educativas cerraron todas sus puertas para salvaguardar la salud y la integridad de toda la comunidad escolar. En este sentido, México no fue la excepción. Tuvimos que cerrar nuestras aulas y pues fuimos confinados a partir de las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias. En este sentido, esto provocó que los actores educativos comenzaran a utilizar las TICs, así como las herramientas digitales para continuar estas actividades académicas. Cabe mencionar que tanto en las educaciones públicas como privadas, este fenómeno no fue ajeno, como lo dijo nuestra compañera, esta pandemia nos agarró con fuerza, no nos agarró desprevenidos, puesto que algunos utilizábamos las TICs, pero las utilizábamos de manera aislada. Es bien sabido que en educación superior se puede dar por hecho que los estudiantes ya son expertos en utilizar las herramientas. En efecto, sí utilizan las herramientas, pero como comunicación. Aquí en este sentido, eh, cambia el aspecto cuando pasamos de lo presencial a lo virtual, ya que de manera psicológica el sujeto tiene cambios conductuales que se amoldan a los diferentes criterios de ajuste. Estos criterios de ajuste son propiciados o provocados precisamente por el entorno en donde interactúa el sujeto. En este caso, el contexto escolar viene a dar una realidad psicológica, ¿no? En este sentido, pues estos cambios precisamente provocan cierta ansiedad, cierta alteración conductual en el individuo. Bien, en este sentido surgen dos cuestiones importantes. La parte del docente es cómo voy a adaptar el contenido temático a lo digital y cómo voy a promover la docencia desde este contenido. Por el lado del alumno o del estudiante es cómo me voy a adaptar a esta modalidad y qué aprendizajes espero, o sea, qué, qué va a pasar, ¿no? Estas angustias que empezaron a darse, surgía principalmente la preocupación, una por llevar todos los contenidos al estudiante, continuar las actividades académicas. En este sentido, tanto docentes como alumnos se dieron a la tarea. Cada institución emitió sus propias recomendaciones. Esto no nos llevará tiempo para la capacitación. En este sentido, muchos de los docentes y estudiantes se pusieron de acuerdo para usar las herramientas que tengamos a la mano, ¿no? En este caso, el Google Classroom, el Modo, para comunicarnos el email, para interactuar cara a cara está el Zoom o el Google Meet, el Skype, por mencionar algunos, ¿no? En este sentido, también lo que quiero exponer es lo que sucedió en nuestra institución, ¿no? La Universidad Pedagógica es una institución de educación superior que se dedica a la formación de formadores en educación básica. Imparte 2 licenciaturas, una especialidad, 6 diplomados, 4 maestrías, un doctorado, distribuidos en 15 centros regionales en el estado de Veracruz. Cabe señalar que esta investigación derivó del Seminario de Investigación Social y Educativa adscrito al Departamento de Investigación y dentro de la línea de generación y aplicación del conocimiento denominada Psicología aplicada al aprendizaje. El objetivo fue analizar las percepciones de adaptación de los estudiantes a la educación a distancia o virtualizada. El enfoque en este estudio fue cualitativo con una codificación abierta y se aplicó a una muestra de 89 aprendientes del semestre PAR ciclo B inscritos en el periodo 2019-2020. Bien,
el estudio cualitativo y en base a las encuestas que se realizaron, se realizó un análisis de contenido y se codificaron todas estas respuestas y se obtuvieron de primer momento en este estudio exploratorio las contingencias funcionales de acoplamiento y de alteración. ¿Por qué estas dos primeras? Ya que en la teoría de psicología de Rives menciona 5. Nos enfocamos en estas dos, puesto que nos permiten acercarnos al objetivo de nuestra investigación, que era saber cómo se habían adaptado los actores educativos eh, en esta transitar de lo que era nuestra educación de manera presencial a la educación en línea y sobre todo en un escenario atípico que nadie había vivido, un confinamiento y que muchos de ellos, pues en el estado de Veracruz es muy grande y tiene muchas regiones. Muchos de ellos tuvieron que irse a sus lugares de origen y precisamente había que saber si qué tanto les estaba afectando y a su vez, o sea, qué podemos hacer para lo que sigue. En este sentido, el estudio, pues le dimos unos códigos y unidades de significado a este análisis de contenido. Eh, Valoramos lo que fue la comunicación entre los actores, las principales herramientas digitales que ocupan, las aplicaciones en común, la conexión a Internet, el límite de tiempo, ya que como lo comentó la compañera anterior, esto también llega a afectar tanto estar predispuesto en la pantalla, pues llega a generar cierta fatiga tanto visual como también intelectual o de cognitiva y que puede afectar el rendimiento del estudiante, ¿no? Y también del docente. Hay que mencionar que ambos actores estamos implicados en ello, ¿no? Eh, en las contingencias de alteración vimos lo que es la disposición del facilitador y también por la parte del estudiante la autonomía de los actores, ¿no? Los compromisos adquiridos en el momento de esta transición y finalmente, y no menos importante, cómo iban a ser evaluados y cómo se sentían ellos al ser evaluados de esta manera, ¿no? Me refiero al transitar de lo presencial a lo virtual. Bien, de los primeros resultados que encontramos y que por demás ya lo hemos vivido los que somos profesionales en la docencia y también que laboramos en instituciones educativas, fue la comunicación, las aplicaciones de comunicación, como lo mencionamos hace rato, está el Zoom, el Google Meet, el WhatsApp, el correo y el Skype. Algunas plataformas para compartir, ya que en este transitar, tratar de configurar y de echar a andar un sistema de aprendizaje en línea, pues conllevaba tiempo y lo que menos teníamos o lo que menos tenían los docentes, ese es el tiempo para llevar estos contenidos, ¿no? Lo más ideal fue empezar a utilizar las plataformas para compartir los contenidos. En este caso, el Classroom y el Edmodo, que son los reportados en nuestra encuesta. Los tipos de archivos que ellos han manejado, los de PDF, de video, MPG, AVI, documentos en Word, Excel, las presentaciones en PowerPoint y archivos de tipo audio, ¿no? Esto también nos conlleva a escuchar de viva voz por la parte de los estudiantes qué fue lo que detectamos, ¿no? Uno de los principales factores fue el tiempo. Ellos decían, el acceso por Zoom nos limita el tiempo de la clase y en algunas otras respuestas decían que tenían que volver a iniciar o demás, ¿no? Un factor muy importante y que todos los hemos notado, que la comunicación entre docentes y alumnos, aún teniendo los medios, pues nunca va a ser igual a lo presencial, ¿no? Y esto por el factor
propio del ser humano, que tenemos una interacción social. Por mucho que estemos interactuando vía remota, siempre hace falta el contacto visual, el contacto humano, ¿no? El escuchar la actitud, el cómo llegó el maestro de buenas, o viceversa, uno como docente, detectar qué le está pasando a mi estudiante, está comprendiendo los contenidos, tendrá dudas. Estos gestos que tal vez a la distancia son un poquito más difíciles de detectar, ¿no? Y al final del día esto es lo que nos comentan los estudiantes. La educación virtual o mediada por tecnología nunca es igual a lo presencial. Bien, en otros casos decían que tenían que trabajar con la computadora, con conexión a internet, pero las actividades las realizaban a mano para después transcribirlas en formato digital. Otra de las apreciaciones que tuvimos fue precisamente, y reitero, la situación del tiempo, ¿no? El pasar muchas horas en la computadora, en mi caso, llega a cansar la vista, y yo creo que a muchos de nosotros nos puede suceder lo mismo, ¿no? Otros decían, bueno, pues logré conectarme, tomar mis clases a distancia, a pesar de todas las, vaya, dificultades que se les presentaron, ¿no? Y aquí viene un factor muy importante, que es la cobertura, la brecha digital en cuanto a la conectividad. Si bien es cierto, y en Latinoamérica no me arriesgo a decir que es similar el efecto en México, tenemos comunidades en donde la señal es nula o llega con poca presencia, sobre todo en la señal de internet, sobre todo, ya ni digamos en la señal de celulares, ¿no? Algo que también valoraron los estudiantes fue que tener un plan estratégico para afrontar esta situación y usar estas plataformas y los materiales fueron correctos para llevar a cabo nuestras clases a distancia. Esto es muy importante porque ya es lo que nos dicen nuestros estudiantes. Bien, o sea, y tal vez este efecto en educación superior pueda ser compartido en sus instituciones. Sin embargo, en niveles de educación tal vez de tipo básica o secundaria, eh, pues difiera mucho, ¿no? Y eso, bueno, es propio por la madurez del propio individuo. Aquí ya estamos hablando de un nivel profesional en el que están por terminar una carrera profesional. Bien, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando en el próximo inmediato? En México estamos por iniciar nuestro ciclo escolar y esta crisis sanitaria considero que fue un parteaguas para que la utilización de las tecnologías en la formación se agilizara. Aquí el detalle es que, y también es arriesgado comentar que todos estemos preparados. No todos los docentes estamos preparados. Si bien es cierto, hay generaciones en las cuales ya prefieren lo que es la clase tradicional. Hay quienes, o hay docentes que le podríamos llamar de las nuevas generaciones, y no quisiera catalogarlos, pero ellos ya traen otro chip, o sea, entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Vamos a continuar con estas clases? ¿Hacia dónde vamos? En este sentido, con esta lámina que estoy haciendo una referencia del siguiente ciclo escolar, lo que es la nueva realidad y la pospandemia, el docente o nosotros como profesionales de nuestra profesión, como maestros, profesores, asesores, tutores, nos enfrentamos a un gran reto. En este sentido, seguiremos trabajando de la manera tradicional una vez que ya volvamos a la normalidad, o ya en este ciclo escolar, pues tenemos que adaptarnos, y esta adaptación nos va a llevar a tener diferentes roles, y era lo que comentaba también la
la compañera que me antecedió. El docente va a tener diferentes roles, va a tener que utilizar y crear sus contenidos, ya sean audiovisuales, sean de tipo texto, pero ya se va a volver un experto en creación de contenido, va a volverse un experto en realizar podcasts. Tal vez el video me consume un mayor ancho de banda y un mayor almacenaje en memoria, y tal vez sea más fácil pasar mi audio con las clases por el WhatsApp. Eso es válido. Aquí lo que importa va a ser la creatividad del docente para adaptarse y adaptarnos a la nueva realidad, que en este sentido es, ya tenemos que usar las tecnologías, ya están, y como decía la compañera, no importa qué tecnología seas, no es el usar por sí, sino hay que darle el sentido que queremos darle para, en este sentido, compartir a través de los medios eh, nuestra enseñanza, ¿no? Y con esto dejo ahí un comentario, ¿no? La tecnología solamente es el medio. El éxito radica en la creatividad para compartir el conocimiento. Ese es el rol al que nos enfrentamos los docentes, aunado al sinnúmero de aplicaciones que hay, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede con el estudiante? El estudiante ya también tiene que cambiar su rol. Ya no puede ser el ente aislado, tiene que ser más colaborativo. Ya la interacción que va a tener, ya no nada más va a ser interacción social por sí, va a ser una interacción en la cual él ya va a ser el productor también de su aprendizaje y productor de contenidos. En este sentido, también se debe de promover la creatividad del estudiante a través de estas herramientas digitales. Debemos de tener el foco en la atención en estos nuevos roles que se van a empezar a ver. Yo creo que es muy importante y no podemos echar en saco roto que estamos en la oportunidad de cambiar la forma de interactuar con nuestros estudiantes. Ya no puede ser tan vertical, ya no podemos ser la autoridad. Aquí ya en el sentido estricto tenemos que ser pares. Y en este sentido, también ha cambiado el rol del docente. Ya comúnmente en algunas instituciones educativas ya le llaman mediador, le llaman el tutor, ¿no? Y es el que va a brindar el acompañamiento. Esto, y a raíz de la crisis de la sanitaria, nos vino a poner el acelerador a fondo, indudablemente. Sin embargo, dejo esta siguiente lámina para cerrar mi participación como reflexión, y es lo que venía yo comentando acerca de la brecha digital. Perdón, pero el que estoy aislado en la sierra, acá no se escucha. Entonces, debemos de promover esa inclusión y debemos de ser nosotros. Al final del día, nuestros alumnos pues vienen siendo parte de nuestra comunidad, y mientras más preparados estén, pues ellos van a poder salir adelante independientemente del nivel educativo del que hablemos, pero no podemos dejar de voltear a ver al prójimo. Si le hace falta algo, tenemos que llevarles esa educación que por ley se les debe de dar, y uno como docente debe de estar comprometido para también darles todas las herramientas. En fin, esto lo dejo como para reflexión, y con esto cierro. Les agradezco por su atención y quedo a sus atentas órdenes. Muy buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias. Ha sido la brillante participación de PhD José Luis Soto Ortiz. Seguimos con la presentación. Tenemos nuestra siguiente invitada, Margarita Alejandra Aucancela Guamán. Nos vamos a compartir un importante tema como es Office 365 para la enseñanza virtual en tiempos de COVID-19. Nuestra invitada
Tiene una maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad de la Información. Maestría en Educación a Distancia. Maestría en Gestión de Sistemas de Información e Inteligencia de Negocios. Docente investigadora de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Lidera algunos proyectos de investigación como evaluación, monitoreo y socialización de las áreas de negocio, economía y mercado. Es autora de algunos artículos en diferentes revistas científicas. Capacitadora de seguridad de la información e informática, bases de datos, programación, sistemas operativos, tecnologías ofimáticas y administración de aulas virtuales, entre otros. Entonces, les dejo con Margarita. Alejandra Aucancela Guamán. Bien, muchas gracias, Irmita. Buenas noches con todos los participantes de este prestigioso evento. Tengo el honor y el placer de representar a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, sí, que se encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba, en nuestro hermoso país de Ecuador. No quiero continuar esta presentación sin antes agradecerle a la doctora Irma Abrigo, directora del Centro de Corporativo Particular ABRI, por hacerme la invitación para participar en este evento. Bien, yo les hago una pregunta. En este momento, imaginemos cómo enfrentaríamos el mundo, la pandemia de COVID-19 sin las tecnologías de la información y la comunicación. En el caso de que no tuviéramos tecnologías, pues estaríamos sometidos a creer la información falsa, o a lo mejor a toda la información que tanto gobiernos como medios de comunicación privados nos indicarían. Tendríamos sistemas de salud colapsados, a más de lo que en este momento en algunos países se han dado. El incremento de muertes sería demasiado fatal, y la esperanza de contar con una vacuna pues estaría prevista entre 10 y 20 años, como ha sido anteriormente. En el caso de la educación, pues si no contáramos con las TICs, tendríamos que utilizar tanto la radio como la televisión como medios para transmitir el conocimiento. En el caso de nosotros tener algún tipo de tutoría, tendríamos que utilizar el teléfono tradicional para preguntar si es que tenemos alguna inquietud, si es que algo no se entendió. Los estudiantes tendrían que, en este caso, de cierta manera, seguir buscando información en las bibliotecas, acudirían a la lectura de libros, y necesariamente tendríamos reuniones presenciales, o a la vez habría todavía un confinamiento, ¿sí? En el caso de los recursos didácticos, pues tendríamos que utilizar a lo mejor un correo o servicio de paquetería para hacer llegar los recursos a personas que sobre todo se encuentran en sectores rurales o áreas donde la brecha tecnológica, como ya lo mencionó mi compañero, sería grande. Y las universidades, en el caso, gestionarían un archivo, sí, gestionarían un archivo a lo mejor físico, donde el hacer trámites académicos, sea de consulta de actas o procesos de titulación, serían engorrosos y tomarían más tiempo, y sobre todo se requeriría una presencialidad. ¿Y qué sería de nosotros sin el Office? En el caso de que no existiera las tecnologías y el Office, pues seguiríamos utilizando una máquina de escribir a lo mejor,
tendríamos que hacer cálculos de forma manual y obtener informes mensuales, obtener información, reportería mensual, pues nos resultaría demasiado engorroso y acabaríamos agotados. Seguiríamos tomando notas y en el caso de que nosotros queramos hacer algún tipo de trabajo de investigación donde aplicamos algún tipo de instrumento como una encuesta, pues tendríamos que acercarnos a la persona encuestada para poder aplicar la encuesta y poder dar continuidad a un proceso de investigación. ¿Y por qué Office 365? Pues por varios motivos. Uno de ellos es que la cuota del mercado de los sistemas operativos a nivel mundial lo lidera Windows. Y esto, por ejemplo, tenemos que en el primer semestre del 2019, Windows 10 es el sistema operativo más instalado en los ordenadores en todo el mundo. Windows tiene una cuota de mercado del 43,31%. Y Office 365, hoy llamado Windows 365, es una plataforma de Microsoft Windows. ¿Por qué también ha sido interesante o necesario el trabajar con Office? Porque al momento de enfrentar esta situación, facilitó la integración de diversas plataformas educativas de una manera rápida y eficiente, lo que permitió dar continuidad a las actividades académicas programadas por las instituciones de educación superior. Lo interesante de utilizar, por ejemplo, esta plataforma y por mi experiencia como profesional, como programador en algún momento, sí, me daba cuenta, por ejemplo, que es más fácil utilizar una herramienta que, aunque tiene un licenciamiento, sí, nos facilita el tema de la configuración. Mientras que si trabajamos con software libre, si bien es cierto, las instituciones educativas no tendrían que pagar algún tipo de licenciamiento, pero su implantación, sobre todo en una situación emergente como la que nosotros hemos estado viviendo, pues es un poquito más complejo. Y entonces, para dar continuidad a las actividades académicas, pues, y de una forma rápida y eficiente, es mucho más fácil utilizar Office 365. Y bueno, también porque es una plataforma que todo el mundo debe conocer. Sus aplicaciones son familiares para todos los usuarios y lo interesante es que la institución educativa en el momento de utilizar esta plataforma pues no va a requerir de mucho tiempo para lo que es tiempo y costo para lo que es el tema de capacitación. Sí, de mi experiencia profesional como informática, veía que es muy necesario que en mi currículum académico, sí, yo haya recibido Office por el mismo hecho de que en ciertas actividades que nosotros como informáticos realizamos es el dar soporte a usuarios, sí, y los usuarios justamente utilizaban estas plataformas. Y otra por el ámbito educativo, pues bueno, porque estas herramientas son de fácil, como ya lo mencioné, son familiares para todos los usuarios. Y bien, Office 365, hoy llamado también Microsoft 365, es una serie de herramientas que de manera colaborativa permiten almacenar recursos en la nube, trabajar con archivos, editar archivos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, enviar correos electrónicos, mejorar la comunicación entre los empleados de una organización mediante chats, videoconferencias y ayudar a grupos y equipos de trabajo en las tareas diarias. Lo interesante, por ejemplo, y las herramientas que hemos utilizado ya en el entorno educativo ha sido, por ejemplo, Microsoft Teams, el cual nos ha permitido, por ejemplo, realizar clases síncronas, ¿sí? Hemos podido también, mediante la plataforma de Teams y el Office 365, que se vincula con Teams, con Forms, con Stream, mediante SharePoint, donde ha podido integrar con el sistema académico y donde nosotros hemos podido ir almacenando información, sea de tareas, actividades, trabajos de investigación. Lo interesante de Teams es que nos permite
la revisión de tareas, la revisión de trabajos, la revisión de prácticas, y esto nos ha permitido que nosotros al finalizar un periodo académico, sí, podamos contar con las calificaciones o las evaluaciones que cada estudiante ha tenido durante el periodo académico. También es interesante, por ejemplo, que hemos utilizado Teams para lo que es el tema de tutorías, para lo que es como ya lo mencioné, la revisión de prácticas, y en el otro entorno en el cual los docentes, cuando estamos involucrados en proyectos de investigación, en proyectos de vinculación, en actividades de gestión propias de cada institución educativa, pues nos ha facilitado el seguir, el dar continuidad a cada uno de estos proyectos. OneDrive lo hemos utilizado, como ya lo mencioné, para crear recursos educativos, y lo interesante del OneDrive es que nosotros, desde nuestra plataforma de Moodle, por ejemplo, que es un sistema de gestión de aprendizaje, hemos podido crear enlaces con OneDrive, ¿sí? Que nos ha permitido compartir recursos con nuestros estudiantes, ¿sí? Y de esa manera nosotros facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Word, hemos trabajado con Word, y bueno, me van a decir, Word es súper fácil, pero bueno, lo interesante de Word es que nosotros, Word se vincula con otras plataformas externas, aparte de vincularse con el correo electrónico, con Excel. Word también tiene herramientas que se vinculan con el buscador Bing, ¿sí? El buscador de sitios web, con Flash Player, con Lucidchart para nosotros poder generar mapas mentales, Draw.io para hacer flujogramas, y lo interesante es que también se vincula con Mendeley. Sí, y por ejemplo, la plataforma de Office 365, al hacer un vínculo con la nube de Mendeley, nosotros tranquilamente podemos crear citas bibliográficas que son muy necesarias cuando nosotros ya desarrollamos ensayos o trabajos de investigación. Y bueno, hablaba también de otras maravillas, porque algo interesante, por ejemplo, que compartían mis estudiantes, era que decía, ingeniera, ahora tenemos que hacer un trabajo de investigación y no sabe cómo nos facilitó el trabajar con correspondencias. Una de las herramientas interesantes que tiene el Word es trabajar con las correspondencias. Sí, esta herramienta de correspondencias, por ejemplo, nos permitió utilizar una base de datos, generar un documento, en este caso nosotros hicimos la práctica con un certificado médico, y a la vez vincular el envío de este certificado mediante el correo electrónico de OPO. Escenario que, por ejemplo, en el ámbito se puede decir en el ámbito de evaluación es muy importante, porque, por ejemplo, nosotros en algún momento teníamos que hacer carátulas con el nombre de cada componente de evaluación, y decíamos, pero son un montón de componentes, y cuando utilizamos esto, pues se nos facilitó la vida. Entonces, sí, es una herramienta muy interesante. Y bueno, tenemos también PowerPoint con presentaciones, donde PowerPoint, por ejemplo, tiene integrado ya un componente para lo que es la grabación de video, ¿sí? Y también lápices, ¿sí? Que nos permiten ir señalando algunos criterios o algunos detalles que tenemos que agregar a nuestra presentación. Y tenemos Excel que nos ha permitido realizar cálculos y el análisis de datos. Y Excel también se vincula con herramientas externas como Draw.io, Lucidchart y con el Forms para poder trabajar con la aplicación de encuestas. Otra cosa interesante también es que, por ejemplo, con con la versión de Excel 365, nosotros ya podíamos aplicar nuevas funciones que Excel integró.
Por ejemplo, el Office a partir del 2016 en adelante integró nuevas funciones como es el sumarse conjunto, el contarse conjunto, que lo que hacen es permitirnos agregar más condiciones al momento de hacer un análisis de datos. Y bueno, esto ya es un poquito más en la práctica cuando vamos a hacer análisis de datos. También hemos trabajado con forms y los forms vinculados con el Teams nos han permitido llevar registros de asistencias y nos han permitido aplicar encuestas a los estudiantes para que en función del criterio que ellos nos han dado para conocer qué sistema operativo tienen, qué versión de Office tienen, nosotros como docentes podamos adaptar nuestras prácticas relacionadas con la informática al entorno que los estudiantes manejan. Y también el stream nos ha servido para almacenar los videos de las clases impartidas. Por ejemplo, todas las clases que fueron impartidas en mi asignatura, pues iban siendo grabadas y si un estudiante tenía alguna inquietud, pues podía volver a ver el video e ir completando sus actividades y tareas. Y bueno, en conclusión, las prestaciones que nos ofrece Office 365 permitieron garantizar una educación que cumple con estándares de calidad relacionados con lo que es la disponibilidad de servicios y la continuidad de las actividades académicas. De esta manera se logró enfrentar la pandemia desde el contexto educativo con las tecnologías de la información y comunicación. También Office 365 facilitó el acceso a recursos didácticos utilizados en el proceso de aprendizaje de tal manera que los estudiantes puedan acceder desde cualquier lugar donde se encuentren, sea desde su dispositivo móvil, sea desde su computador, ¿sí? Así como también facilitó el desarrollo del proceso de revisión de tareas, por ejemplo, para los docentes. Y lo que se logró es esa disponibilidad. Eso, compañeros. Y bueno, el mundo nos cambió, la vida nos cambió, pero tenemos que llevar algo siempre presente, que el querer es poder, ¿sí? Podemos encontrar nosotros muchas dificultades en medio de todo este proceso que hemos estado viviendo, pero les hago una invitación a que reflexionemos sobre toda esta situación y bueno, seamos agradecidos, ¿no? Por el hecho de encontrarnos aquí presentes y el poder disfrutar y aprender más a través de este tipo de eventos. Eso nada más, muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Bien. Y para cerrar con broche de oro, nosotros tenemos desde Costa Rica la presentación del PhD Eric Chacón Vargas. Con él nos va a hacer nos va a compartir un tema muy interesante, igual que todos los temas que han estado en la reunión, acerca sobre pandemia, educación y tecnología. Una reflexión sobre el uso de herramientas tecnológicas para la mediación educativa en tiempos de pandemia. Es una síntesis de su currículo. Es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Administración Educativa, licenciado en Docencia con énfasis en la matemática, profesor e investigador de la Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica, miembro del Consejo Editorial de la revista Uniciencia, ponente de diversos congresos, encuentros y simposios a nivel nacional e internacional, autor de artículos científicos de algunas revistas, capacitador para docentes de primaria y secundaria de Costa Rica. Bienvenido,
Eric Chacón Vargas. Buenas noches, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, para iniciar quisiera agradecer a las doctoras Irma Abrigo y la doctora Consuelo Briceño del Centro Corporativo ABRI por esta invitación. Quisiera también agradecer a los expositores que me precedieron, a doña Matilde, doña Margarita, don José Luis. Excelentes presentaciones. Es súper complicado tener que terminar un evento cuando los primeros expositores tuvieron esta calidad en sus exposiciones. Bueno, y un reconocimiento sumamente especial a todos los participantes que nos acompañan de los distintos países de Latinoamérica. Yo quería iniciar dándoles un fuerte aplauso a ustedes simbólico, primero por su compromiso con la educación, por participar en estos procesos de capacitación y de compartir experiencias a nivel internacional, y sobre todo por la forma en la que han respondido a esta pandemia. La verdad es que los docentes, los educadores han demostrado un compromiso increíble en esta situación, un compromiso con sus estudiantes y con los procesos educativos. Entonces, un fuerte aplauso a ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, básicamente yo quiero reflexionar un poco sobre los procesos educativos y la mediación tecnológica para esos procesos educativos en los tiempos de pandemia. Entonces, bueno, he preparado una charla corta donde básicamente quiero hablar un poco, reflexionar sobre cómo han respondido las instituciones educativas a las anteriores situaciones de epidemia. Esta no es la primera situación de epidemia que vivimos. Y los educadores han tenido que responder a esas situaciones de diferentes formas. También quiero hablar un poco sobre cuáles son las diferencias que se perciben en este momento, cuáles son los errores que podríamos cometer como educadores en nuestras prácticas educativas, errores no malintencionados, eso lo tenemos muy claro. Sabemos que todos queremos hacer lo mejor para que nuestros estudiantes aprendan de la mejor manera. Sin embargo, algunas veces cometemos algunos errores y este momento histórico puede hacernos muy proclives, muy propensos a cometer esos errores porque es la primera vez que estamos viendo una situación de este tipo. Entonces, todos estamos aprendiendo. Entonces, quiero analizar un poco algunas de esas prácticas que nos podrían llevar a ciertos errores y finalizar con algunas recomendaciones. Bueno, como les decía, este no es el primer evento de epidemia que hemos tenido. De hecho, hay algunas célebres, ¿ok? Como la peste bubónica o la peste negra, tanto en el siglo XIV como en el siglo XVII, con una cantidad de muertes increíble. Tenemos también la influenza española, 1918-1920, que se convirtió en probablemente la epidemia que ha causado más muertes a nivel histórico. Y bueno, fue tal vez la primer pandemia de la que tenemos registros. Y cuando hablo de pandemia me refiero a que efectivamente afecta a todo el mundo, a tal punto que se estima que contagió a la tercera parte de los habitantes del planeta en ese momento. Bueno, ¿por qué es importante ver un poco atrás para reflexionar un poco sobre las formas en las que han actuado los centros educativos en los momentos de epidemia? Bueno, resulta que en la peste negra en 1665, una prestigiosa universidad como Cambridge cerró las puertas por un año, ¿ok? Mandó a los estudiantes a sus casas. Uno de esos estudiantes célebre tenía 23 años en ese momento, Sir Isaac Newton. Isaac Newton tuvo que salir de Cambridge, tuvo que irse a un pueblo al norte de Cambridge por un año. Y bueno, es un año importante a nivel histórico y a nivel de ciencia, porque es el año en el que Isaac Newton descubre, bueno, hace muchos de sus aportes, ¿ok? Como la ley de gravitación universal, la descubre en esos años. Sus investigaciones sobre el color y sobre óptica son de esos años. Y como les dijo Irma, yo me especializo en el campo de la enseñanza de la matemática y bueno, uno de los grandes aportes de Isaac Newton tiene que ver con el campo de la matemática y es precisamente el cálculo diferencial e integral. Pero bueno, lo que quería mencionarles acá es que la forma en la que han respondido las instituciones educativas a estos procesos era cerrando las puertas.
En los procesos de epidemias, lo que había que hacer era tener distanciamiento social, lo que estamos practicando ahorita, pero en aquellos momentos había una diferencia fundamental, y es que la tecnología que había en ese momento no se compara a la tecnología que tenemos ahora. Esta tecnología precisamente es la que nos ha permitido responder a esta situación del COVID-19 sin necesidad de cerrar las escuelas. A lo que hemos hecho básicamente es que nos hemos distanciado, nos hemos separado, cada uno de nosotros está desde sus casas, pero está asistiendo a las clases por medio de la telepresencialidad, y eso es básicamente el factor diferenciador de esta pandemia con respecto a las formas en las que se actuó en las epidemias anteriores. Bueno, como es algo totalmente nuevo para nosotros, evidentemente lo primero que ocurrió fue que todos teníamos una gran cantidad de dudas. Los docentes, los padres de familia, los estudiantes, ¿cómo vamos a actuar ahora? ¿Qué significa recibir nuestras clases a partir de la telepresencialidad o a partir de clases asincrónicas, a partir de recursos en línea, etcétera? Bueno, en realidad hemos tenido muy poco tiempo para reflexionar y para poder contestar todas esas preguntas. Y eso es uno de los elementos claves que tenemos que analizar. Realmente hemos tenido poco tiempo. La forma en la que los docentes han actuado es una forma no planificada, pero con muy buenas intenciones. Y muchos de los procesos que estamos llevando nos van a llevar a grandes aciertos. Y quizás algunos de ellos nos lleven a algunos errores. Y es parte de lo que yo quería hoy reflexionar sobre eso. ¿Cuáles serían entonces esos posibles errores que podríamos cometer? Bueno, yo señalo que tenemos varios riesgos. El primero de los riesgos que yo menciono es subutilizar la tecnología disponible. Vamos a ver a qué me refiero con subutilizar la tecnología disponible. Si nosotros pensamos en las clases que se daban hace 50 años, podríamos ver más o menos la imagen que tenemos a la izquierda, donde tenemos un profesor escribiendo con tiza o con gis sobre una pizarra. Si pensamos en las clases hace 20 años, lo que cambió es que ya no teníamos esa pizarra de tiza, sino que ahora tenemos una pizarra acrílica y los docentes empezaban a escribir con marcadores. Vean que el cambio es mínimo. Si pensamos en la educación en los últimos 10 años, lo que tenemos en muchos centros educativos son proyectores, donde el docente lo que hace realmente es proyectar lo que escribió previamente usando algún procesador de texto. Entonces, vean que realmente el cambio tecnológico puede ser muy grande, pero el uso que hagamos de la tecnología puede no ser tan grande. De repente podría ser que estemos utilizando recursos tecnológicos muy diferentes para hacer lo mismo. Y bueno, esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Realmente el llevar los computadores, los ordenadores al salón de clases no significa necesariamente llevarlos únicamente para proyectar material escrito previamente. Bueno, el riesgo que tenemos ahora es avanzar a la última imagen que tenemos abajo a la derecha, y es tener clases donde nos conectamos por medio de plataformas de videoconferencia como Zoom, como Jitsi, etcétera, pero que no estemos haciendo un uso adecuado de esos recursos tecnológicos. Otro de los posibles riesgos es llegar a replicar por medio de estas plataformas de videoconferencias lo que sería una clase presencial. Entonces debemos tener muy presente que las clases en esta nueva normalidad tienen que cambiar. No podemos pensar en hacer una transferencia, simplemente llevar nuestra clase tradicional a una computadora y proyectarle a los estudiantes lo que estamos nosotros escribiendo o lo que estamos viendo. La clase debería cambiar. Tenemos también otro riesgo, que es reforzar los métodos tradicionales, como les decía, las clases magistrales, la enseñanza expositiva. De hecho, si vemos estas dos imágenes, vemos un parecido enorme entre lo que está ocurriendo en cada una de ellas. A la izquierda tenemos probablemente una junta de trabajo donde alguna persona está haciendo una exposición al resto de los compañeros o de integrantes del equipo de trabajo. Y a la derecha tenemos a una maestra, a una docente, explicándole algo a sus alumnos
Pero si ponen atención, el papel protagónico lo tiene el expositor. Y las personas que están como espectadores básicamente tienen un papel totalmente pasivo. Bueno, uno de los riesgos es que retomemos o que reforcemos estos métodos tradicionales y ahora, trabajando desde la virtualidad, hagamos básicamente eso, hagamos un reforzamiento de la pasividad de nuestros estudiantes. Vean que, por ejemplo, la imagen de la izquierda puede evocarnos un proceso comunicativo que puede ser muy eficiente para una junta de trabajo que dura 40 minutos, una hora, pero quizás no lo sea tanto para una sesión de clases diaria que puede durar unas 6 horas, unas 4 horas. Entonces, es algo sobre lo que deberíamos reflexionar. Otro de los posibles riesgos es que reforcemos ese aprendizaje pasivo, como les mencionaba. Entonces, veamos que el uso de la tecnología por sí misma no implica que estemos dándole un papel activo al estudiante, al sujeto que aprende, sino que de repente puede ser que lo tengamos como un simple espectador. Es una persona que está viendo una película que pasa frente a sus ojos. Bueno, ¿cuál es entonces el gran riesgo? Bueno, para mí, el gran riesgo que tenemos en este momento es que retrocedamos, que desavancemos lo que ya hemos caminado, ¿ok? Que nos ha costado mucho trabajo tratar de romper con los modelos conductistas en la educación para incorporar modelos más socioconstructivistas. Y uno de los grandes riesgos que tenemos es que por esta situación, donde muchos de los docentes sienten la duda de qué hacer, muchos de los docentes tal vez no tienen las competencias digitales necesarias para responder de inmediato a esta nueva situación. Entonces, uno de los grandes riesgos que corremos es que queramos retroceder a una zona de confort y que volvamos al conductismo que había caracterizado la educación por muchos años y que todavía está presente en muchos centros educativos. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, esta es la gran pregunta. Creo que todos los docentes nos hemos hecho esta pregunta, tanto a nivel individual como en grupos o en equipos de trabajo. Yo voy a dar algunas ideas y vamos a terminar la exposición viendo algunos recursos que podrían ayudarnos a poner en práctica estas ideas. La primera idea creo que es fundamental, es centrar el proceso educativo en el aprendizaje y no en la enseñanza. Es decir, pensar en función de los procesos cognitivos de los estudiantes, más que en función de los contenidos a desarrollar. Esto no significa dejar de lado los contenidos a desarrollar, para nada, pero significa que para cada contenido realmente yo no tengo que preguntarme necesariamente el orden en el que voy a dar el contenido, los objetivos que voy a desarrollar, si antes no me pongo a pensar, bueno, cuáles son los procesos cognitivos que ocupa desarrollar este estudiante para realmente poder aprender este contenido. O sea, deberíamos pensar en términos de esa demanda cognitiva del estudiante, qué es lo que el estudiante requiere para efectivamente comprender todos aquellos elementos que yo quisiera que él entienda después de que o cuando finalice el proceso educativo. Otras cosas que podemos hacer, dar un papel protagónico a los estudiantes para que ellos sean los que construyan de forma activa su propio aprendizaje. Ya lo decía el doctor José Luis hace un rato. Entonces, darle un papel, un rol diferente al estudiante. Lograr que el estudiante sea básicamente el actor principal, el protagonista de esta historia, de esta apasionante historia que es el aprendizaje. Para eso, pues, evidentemente, emplear metodologías socioconstructivistas, usar recursos tecnológicos que potencien el aprendizaje activo, con metodologías participativas y con aprendizaje colaborativo, que haya interacción entre los estudiantes. Y bueno, fundamental, repensar las técnicas y los recursos, además de los instrumentos de evaluación que estamos utilizando en nuestros cursos. Por último, una de las cosas importantísimas es crear redes de docentes donde podamos compartir experiencias, recursos y materiales. Y ya se mencionaba también antes la importancia de compartir estos recursos, estos materiales. Creo que los docentes en general se caracterizan por ese altruismo, esas ganas de ayudar y de ayudarse entre sí.
Creo que este es un momento fundamental para eso, para compartir todas aquellas experiencias y poder ayudar a otras personas con los recursos que conozcamos. Bueno, veamos a ver cómo podemos poner en práctica estas ideas. Lo que voy a hacer ahorita es ver algunos programas que podemos utilizar para poner en práctica estas ideas, pero también teniendo presente que no necesariamente el uso de las tecnologías digitales es el recurso más importante para poder responder en estos momentos a todas las necesidades de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si tuviéramos que desarrollar una clase sobre desigualdad triangular, nos interesaría que el estudiante llegue a entender que la suma de las medidas de dos lados cualesquiera de un triángulo siempre es mayor que la medida del tercer lado. Bueno, en una clase muy conductista podríamos simplemente arrancar diciéndole eso al estudiante. Ok, la suma de las medidas de los lados de un triángulo, de dos lados de un triángulo, siempre suma más que el tercer lado. Bueno, sin embargo, lo que nosotros queremos realmente es que el estudiante descubra, que llegue a estos conocimientos por sí mismo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, tenemos que repensar nuestra clase, pensarla en función de los procesos cognitivos que ocupa desarrollar el estudiante, pensarlo en términos de un aprendizaje activo, y evidentemente replantear la evaluación, repensar la evaluación. Entonces, bueno, podríamos, aquí agradezco a uno de mis alumnos, Brian Vargas, que me cede para esta presentación una de las fotografías que él había desarrollado en uno de los cursos que impartimos en el tecnológico, que es uno de los cursos de metodología, de práctica docente, y en ese curso Brian había desarrollado básicamente algunas guías de trabajo. Yo quisiera exponer un poquito sobre lo que él desarrolló en ese momento para comprender esta idea. Vean que, por ejemplo, en este momento podríamos pensar que el uso de recursos digitales no es necesariamente lo que ocupamos. Podríamos trabajar con algo tan simple como recortar palitos para asar carne, ¿ok? Y poner a los estudiantes a que experimenten y que a partir de esa experiencia ellos lleguen a deducir por sí mismos lo que es la desigualdad triangular. Vean que acá la pregunta inicial sería cuáles son los recursos que facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Y esto nos lleva a crear una guía de trabajo, a poner al estudiante a trabajar con material concreto y probablemente a realizar una evaluación diferente, una evaluación con portafolios, por ejemplo. Entonces podríamos darles algunas instrucciones a los estudiantes, como recorte varios palitos con estas medidas, tome 3 de esos palitos, colóquelos de manera que formen triángulos, se van a dar cuenta que en algunos casos podrán formar el triángulo, en otros no. Bueno, tome una fotografía de cada triángulo que logró formar y anote todas las observaciones que tenga en su portafolio. Al final de la actividad podríamos compartir estos portafolios entre los mismos estudiantes, podríamos exponer estos portafolios y podríamos poner al estudiante a que los exponga. Vamos a ver otra posibilidad. Digamos que queremos trabajar con homotecias, con semejanza de triángulos. La pregunta inicial, de nuevo, ¿cuáles recursos facilitarán el aprendizaje de los estudiantes? Y bueno, acá podríamos trabajar con GeoGebra, por ejemplo, y quería presentarles acá básicamente la idea para que el estudiante manipule un recurso ya más tecnológico, ya más basado en tecnologías digitales. Bueno, otra de las posibilidades, los foros de dudas. Vean que esos foros propician el aprendizaje colaborativo. Yo estoy poniendo acá uno de los foros en los que participaron mis estudiantes en este semestre, cómo ellos se contestan entre ellos a las dudas que tienen. ¿Cuáles foros? Bueno, foro activo, WhatsApp, Telegram, etc. También propongo el uso de presentaciones y videos interactivos. Por ejemplo, una posibilidad es Edpuzzle. Edpuzzle permite generar un video donde en diferentes momentos del video, el video se paraliza y le plantea preguntas a los estudiantes y hasta que el estudiante contesta el video, contesta la pregunta, reinicia el video. Otra posibilidad es Nearpod. Nearpod también permite hacer presentaciones, básicamente con esta misma idea, donde los
estudiantes van viendo la presentación y de un momento a otro le aparecen algunas preguntas para que el estudiante conteste y pueda tener retroalimentación instantánea sobre lo que está aprendiendo. Algunas otras posibilidades, pizarras interactivas, donde los estudiantes pueden compartir de forma colaborativa, ¿verdad? Pueden crear una pizarra donde pueden colgar diferentes documentos, básicamente productos de una investigación. Ejemplos, Lino, Jamboard, etc. Infografías, que ya se mencionaron también. Aquí hay varios de los programas que se pueden usar para crear estas infografías y que pueden constituir en sí mismos productos que el estudiante, una vez que desarrolle, los envía al resto de estudiantes, los envía al profesor y que permite un aprendizaje mucho más activo y también colaborativo al integrar el trabajo de varios estudiantes. Para finalizar, quería dejar esta reflexión. La historia nos muestra que siempre hay personas capaces de transformar los momentos de crisis en grandes oportunidades. Ahora tenemos una oportunidad para cuestionar, analizar, repensar y replantear nuestra práctica docente. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Agradecemos la brillante participación de nuestro invitado. En este momento van a empezar tenemos 15 minutos para las preguntas. Así que, por favor, a nuestro distinguido auditorio de América Latina, este es el momento para que nosotros podamos hacer las preguntas a nuestros ponentes. En este momento vamos a empezar con las preguntas y sí nos gustaría que descubran la cámara para poderles preguntar a nuestros invitados y conocerlos también a cada uno de ustedes y agradecerles esta participación del día de hoy. Entonces, empezamos. Que levanten la mano, por favor, quienes desean participar, porque desde los controles nos van a habilitar el micrófono para que ustedes puedan participar. Tengan la bondad, quien desea. Si bien es cierto que la pandemia brindó una oportunidad para impulsar los esfuerzos hacia la reducción de la brecha digital, ¿cómo mitigar o reforzar las desigualdades existentes en dicha brecha? Para el profesor Eric Chacón. Eric. Muchísimas gracias. Sí, es cierto. Efectivamente, es una de las situaciones por las que estamos atravesando. Creo que es muy difícil dar una fórmula que aplique en todo lugar, dar una receta de cocina, digamos, que sea aplicable a todo lugar. Les voy a decir un poco lo que hicimos nosotros en el Instituto Tecnológico, que se logró hacer. Resulta que el Instituto Tecnológico es una de las 5 universidades estatales de Costa Rica. Nosotros atendemos a 10,000 estudiantes y efectivamente cuando empieza la pandemia y cuando todos empezamos a vivir en este periodo de aislamiento, ¿verdad? De distanciamiento social, uno de los cuestionamientos que teníamos, una de esas preguntas era, bueno, ¿qué hacemos con nuestros estudiantes que no tienen acceso a tecnologías? ¿Okay? Bueno, la gran mayoría de nuestros estudiantes tenían teléfonos inteligentes, eso era una ventaja, pero también teníamos algunos estudiantes, particularmente tenemos una población muy grande de estudiantes que viven en zonas indígenas y que entonces salen de la zona indígena, estudian en el tecnológico, se tienen que trasladar y tienen que vivir en residencias estudiantiles y en esta situación, bueno, todos volvimos a nuestras casas y particularmente los estudiantes que viven en zonas indígenas eran una de esas poblaciones que nos preocupaba. No la única, o sea, efectivamente teníamos también otros estudiantes que vivían en otras zonas donde tal vez el acceso a internet no era tan generalizado. El tecnológico lo que hizo fue que empezó a contactar a los estudiantes y les prestó equipo de cómputo. Se hizo un préstamo de equipo de cómputo a una gran cantidad de estudiantes. Pues los estudiantes en este momento tienen equipo de cómputo prestado por el tecnológico. Además, se intentó hacer algunos convenios con las instituciones que brindan servicios de internet en Costa Rica, particularmente nuestra empresa estatal, digamos, que nos ayuda con los servicios de electricidad e internet, precisamente para ver qué posibilidades había para aumentar la conectividad
de los estudiantes. Una de esas negociaciones produjo que todos los estudiantes podían acceder a esas páginas por medio de sus teléfonos y eso no les consumía datos. Pero bueno, Costa Rica es un país muy pequeño, ¿ok? Entonces, tal vez estas medidas que nosotros logramos tomar tal vez no apliquen para el resto de países. Pienso en un México, en un Perú, que realmente son países muy grandes, Argentina, y que probablemente este tipo de medidas sean muy difíciles de tomar. Yo creo que básicamente esto nos hace plantearnos a nosotros cuál es esta justicia distributiva que tenemos en nuestros países, porque de repente el problema no es un problema únicamente educativo o de acceso a las tecnologías que me permiten participar en procesos educativos. Más bien, el problema que tenemos acá es que en América Latina tenemos una gran desigualdad, tenemos una gran exclusión social y es algo en lo que tenemos que trabajar. Y bueno, las universidades en Costa Rica, en particular las universidades estatales, tratamos de trabajar mucho en eso, dando capacitación y teniendo acción social básicamente en todas nuestras distintas sedes y en todas las universidades estatales que tenemos. Pero sí, efectivamente, la brecha digital es un problema enorme que no podemos eh, tapar, tapar este problema, digamos, no podemos tapar el sol con un dedo y hacernos de la vista gorda como si no existiera. Lamentablemente estoy convencido de que en muchos lugares va a ser muy, muy complicado luchar contra esta brecha digital. De momento, lo que yo recomendaría es utilicemos todos los recursos a nuestra disposición, trabajar con teléfonos celulares. Otra de las cosas que hicimos en Costa Rica fue que mandábamos material escrito por correo. Eso podría funcionar tal vez en algunas localidades muy grandes también. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta para PhD José Luis Soto. Aproximadamente, ¿cuántos estudiantes de educación básica no tienen conectividad en México? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, perdón. Bueno, la primera pregunta, y en el caso de la educación superior, los que no han tenido el acceso al Internet, sobre todo a la conectividad, porque sí han tenido acceso a los smartphones y algunos de ellos tienen laptops. Independientemente de que doy clases en una universidad, doy en otras instituciones y muchos de ellos se acercan a lo que es la capital o a las zonas conurbadas que tienen el acceso a Internet. Pero ¿qué sucede cuando por la situación de la pandemia tuvieron que confinarse? Algunos de ellos tuvieron la brecha digital de conectividad, sin embargo, siguieron teniendo la brecha, digo, la posibilidad tecnológica de desarrollar sus tareas. Fueron muy pocos los estudiantes que manifestaron no poderse comunicar con algún docente. Esto quiere decir que al menos vía celular y vía WhatsApp pudieron hacerlo. Es muy difícil el interactuar una docencia por WhatsApp. Sin embargo, en este momento que es una crisis, es el único medio que si se tiene, pues hay que aprovecharlo. Y sobre todo, como lo comentaba yo en mi participación, hay que ser totalmente pacientes, hay que ser inclusivos, tener la sensibilidad con aquellos alumnos que realmente, aunque tengan la máquina, no tienen la conectividad. Sin embargo, también está el compromiso adquirido por el estudiante. Aquel que dice, tuve que desplazarme para poderme conectar o moverme tantito para aunado con la crisis. No es lo recomendable, pero lo hicieron para obtener la retroalimentación o obtener los materiales. Esto en cuestión de educación superior. En cuestión de educación básica es bastante complicado porque el grueso de la población es mayor. Para contestar la segunda pregunta de cuántos estudiantes no tienen educación o conectividad en México, lamentablemente no podría dar una cifra exacta. En todo México es totalmente adverso, o sea, hay lugares, sobre todo en las zonas serranas, me atrevo a decir, Oaxaca, Chiapas, Guerrero,
y en el norte, ¿por qué no mencionarlo, no? Donde la conectividad, pues sí es bastante difícil, ¿no? Y tener el número exacto de estos estudiantes en este momento, me atrevería a decirles una mentira si dijera un número y no sería yo capaz de responderla puntualmente, pero de que el problema en educación básica es mayor, inevitablemente lo es. En México tenemos una desigualdad también, como en Latinoamérica, o sea, tan simplemente tal vez una persona que le pudiéramos catalogar, y no me gusta ese término, de recursos medianos, tienen una televisión y hacen los papás lo posible para que tengan sus hijos una computadora, ¿no? Sin embargo, tal vez sea muy difícil que tengan el internet. Sin embargo, estaba el censo del INEGI en proceso, y precisamente tendrían que valorarse esta cuestión socioeconómica, ¿no? ¿Cuántos hogares tienen internet? ¿Cuántos trabajan? Y con la pandemia, y no es excusa, pero vino a cambiarnos este panorama. Muchos padres de familia perdieron sus empleos, hay quienes están obteniendo sus ingresos por otra forma de trabajo, ¿no? Veo tan solo aquí en la capital del estado eh, personas que están tratando de llevar los recursos a su casa y están haciendo otro tipo de trabajo, pintando, vendiendo comida, o sea, y son gente que van al día, ¿no? O sea, tener una cantidad exacta no la tengo, pero sí es lamentable y es preocupante, y creo que en esa parte iba como de tener esa labor social, como dice nuestro compañero. Eh, y para finalizar, yo creo que deberíamos de compartir los recursos. Si aquellos que no tienen la posibilidad, porque realmente está muy remoto, eh, con un equipo de colegas, estamos viendo de llevar al menos el internet, aunque sea lento, pero llevarlo a zonas alejadas, y que a esta población no les cueste nada, ¿no? Utilizando nuestros propios recursos, pero es un granito de arena en el mar. O sea, yo creo que aquí este efecto nos está pasando en toda Latinoamérica, no nada más en México, ¿no? Y también no podemos dejarle todo a las autoridades. Al final del día, pues, son nuestros alumnos, es nuestra gente, y debemos de apoyarnos todos entre todos. O sea, yo creo que eso es lo que nos caracteriza a la sangre latina, ¿no? Que somos solidarios, y sobre todo en estos momentos. Muchas gracias. Para la doctora Matilde Bolaño, ¿cuál es su opinión sobre la gestión realizada para atender la situación de los miles de estudiantes que en Colombia no tienen acceso a Internet ni cuentan con equipos apropiados para realizar su proceso educativo? Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que hay que identificar, independientemente, yo en el transcurso de toda la intervención de la noche de hoy, traté de acercarlo sobre las herramientas multimedia que existen y que a partir de todo este tiempo han existido y seguirán existiendo, porque a diario salen una que otra. Entonces, no se sientan ustedes, mal porque no conocen alguna de las que he mencionado. A mí en particular me encanta de las que les mencioné, porque a diario de veras que la utilizo. Pero quiero manifestar que en particular lo primero que debemos de manifestar, y esto lo señalo como dentro de mi misma práctica, yo lo hago a diario y se lo recomiendo a mis estudiantes. Tengo la oportunidad de trabajar en la coordinación de las prácticas pedagógicas de la Universidad de Magdalena en el programa de licenciatura en informática. Y mis estudiantes, yo sé que hoy día temen por este tipo de situaciones, porque hay personas que, como nosotros, se preguntan, nadie no estuvo preparado para este tipo de cosas, ninguno.
aún cuando somos de la disciplina. Y saben que a nosotros en particular nos alegra este tipo de cosas. No la pandemia, sino vernos de cara a este tipo de situaciones que son lamentables, pero lastimosamente nos hacen llegar a una situación. Y es que la tecnología, y créanme, la tecnología no es mala. Nosotros lo hemos implementado de forma no muy buena, ¿sí? Yo creo que eso fue simplificando todo lo que enuncié en mi intervención. Pude invitarles a ser corresponsables, a ser, bueno, a pellizcarse sobre todo ese tipo de situación. ¿Qué debes hacer si estás en un contexto de que no hay la tecnología? Yo te mostré en un sinnúmero de herramientas lo que puedes hacer. Si no tienes internet, está la radio. Si definitivamente no tienes internet, pero tampoco tienes la radio, allí están las guías. Si no tienes las guías, pero aquí lo que debemos entender todos, lo que estamos en esta situación, son los papitos de familia, son los docentes, son los estudiantes, y es poder hacerles entender. Hay algo muy interesante en toda esta situación, y es en cambiar el chip del estudiante que espera todo desmenuzadito. No es así. Y el docente que también le den todo desmenuzadito, tampoco es así. Tener claro de que todos tenemos una corresponsabilidad. Si hay una palabra que sintetiza toda esa situación en el hoy, se llama corresponsabilidad. Porque ¿qué estás haciendo hoy día? O sea, ¿qué estoy haciendo por avanzar? ¿Qué estoy haciendo por suplir unas necesidades? No es una situación del director, no es una situación del coordinador, es una situación de todos. Entonces, estimado docente, estimado papito, estimado estudiante, el ICSTE nos lo dice muy claro. Nosotros tenemos unas competencias y unas habilidades. ¿Qué debemos hacer con nosotros? Bueno, la pregunta estaba enfocada hacia el docente. Entonces, como el docente te voy a responder. ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente identificar cuál es ese contexto en el cual están mis estudiantes. Si no tienen internet, pero si tienen internet y no tienen este tipo de cosas, o sea, ¿cómo voy a llegar? Por eso es tan importante conocer el tipo de herramientas multimedia al cual voy a abordar a mis estudiantes. No es porque me escuche o lo sepa fulano, sutano, no me interesa fulano y sutano. Lo que necesito es saber cuáles son las características de mis estudiantes. Si necesito llegar con una radio que pueda ser programada, que yo pueda valerme de alguna circunstancia. Por eso hoy invito a todos mis estudiantes que seguramente estarán allí conectados para decirles, tenemos que seguirnos colocando la camiseta para avanzar. Esta es la manera para seguir llegando. Nosotros somos de la disciplina de licenciatura en informática. Para eso nos formamos. Hoy, lamentablemente, y hoy me corregía un profesor, respeto mucho su posición, y es así. No es lamentable porque nos ha permitido acceder a otras circunstancias, que sin número de dudas, si no hubiese sido así, no hubiésemos llegado a este espacio, no hubiésemos, no sé, siquiera llegado a una comunidad educativa. Pero te digo, estimado docente, que definitivamente la comunidad virtual de aprendizaje no lo pierdan. Ese número de WhatsApp, ese grupo para compartir a manos llenas, como te lo decía en mi intervención, pero con humildad, no alardeando lo que haces. No, la hoja de vida está, puedes googlear, puedes revisar, pero no es eso. Es simplemente compartir a manos llenas. Entonces, lo único que tienes que hacer, terminando ahora sí para responder a esa persona que hizo el cuestionamiento, es revisar las características de esa no sé, institución. ¿Cuáles son las necesidades que tienen? ¿Cómo son?
y así entonces poder responder con qué herramientas puedo abordarla. Si es con una radio, si es con una LMS, si es con una CMS, ¿con qué? Pero eso lo definirá las características de precisamente de mi población. No es nada más. Algunas veces, algunas personas colocan como la moda, yo tengo hoy unas gafas tal color, entonces, ¿por qué es moda? No, mis estudiantes no son la moda. Mis estudiantes son otra cosa. Entonces, yo tengo que identificar cuáles esas características que identifican mis estudiantes. Y así, por poder responder ese tipo de herramientas que voy a implementar con ellos. Muchas gracias. Gracias, doctora Matilde. La magíster Margarita Aucancela dice, en base a sus experiencias, ¿las presentaciones de clases virtuales es menor o mayor que las presenciales? Bueno, es una excelente pregunta. Pues las clases virtuales lo que han motivado es el aprendizaje autónomo. Sí, en el caso de la experiencia que he tenido en este periodo académico, que ya lo estamos finalizando, pues nos hemos dado cuenta, sí, de que se ha fortalecido lo que es el aprendizaje autónomo, pero también vemos muy necesario tomar en consideración las repercusiones que tiene el que nosotros mantengamos una formación virtual. Es así como, por ejemplo, con mis estudiantes hicimos ya un pequeño estudio, por ejemplo, sobre qué afectaciones a la salud ha venido generando este proceso de formación. Y hemos ido identificando, por ejemplo, que tenemos problemas, por ejemplo, relacionados con dolor de la espalda, columna, la visión. Y entonces ahí ya empiezan a abrirse nuevas cosas y nuevas estrategias que nosotros debemos aplicar. No hay un tiempo, se puede decir, no hay un tiempo limitado, pero sí también hemos considerado muy necesario lo que es la motivación, sí, lo que es la motivación y también lo que es el realizar actividades de trabajo autónomo y lo que son las tutorías. En mi caso, por ejemplo, en algunos temas que los estudiantes no han comprendido, hemos definido horarios de tutorías y en esos horarios de tutorías les hemos enseñado, por ejemplo, cómo instalar las aplicaciones, cómo utilizar las aplicaciones. Hemos visto, por ejemplo, si es que tienen algún inconveniente, hemos vuelto a reforzar y de esa manera nosotros hemos tratado de superar este proceso. Entonces, eso es la experiencia que tenemos. Y bueno, del pequeño estudio que hicimos, pues ya sacamos unas infografías que lo hemos decidido ya un poco, se puede decir, socializar sobre los cuidados que ahora ya debemos tener respecto al uso de las tecnologías, porque esto también ya tiene de cierto modo afectaciones a la salud, porque pasar háblese de 4 horas de clases síncronas o a lo mejor tener tareas que tienen que solucionar los estudiantes utilizando las TICs. Entonces sí repercute también en el tema salud. Pero para eso pues hemos ido generando, como ya les digo, estrategias que nos van a servir de cierto modo para tratar de superar este proceso de confinamiento temporal en esta pandemia. Para el Centro Corporativo Particular ABRI y para la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, del Ecuador, la Universidad Pedagógica Veracruzana de México, la Universidad, el Instituto Tecnológico de Costa Rica,
Para la Universidad San Buenaventura de Colombia y para la Universidad del Magdalena de Colombia, quienes apoyaron este evento. Gracias a ellos y al apoyo de ellos se pudo realizar el simposio. A continuación, el asesor pedagógico de ABRI, Magíster Pablo Abrigo Córdoba, continuará con el cierre del evento. Mis estimados asistentes, ¿sí me escuchan, por favor? Sí. Sí, la escuchamos. Sí. Mis estimados asistentes, tengan ustedes muy buenas noches. El Centro Corporativo Particular y las instituciones universitarias que apoyan. Mis estimados asistentes, agradece nuestra asistencia de la Atención Internacional de implementación de las herramientas tecnológicas para la educación durante la pandemia COVID-19. El evento de real importancia en el contexto. En el transcurso de la semana haremos llegar a sus correos electrónicos los certificados de asistencia. También nos estaremos comunicando con ustedes para hacerles conocer nuestra invitación para futuros eventos académicos. De esta manera, pues, les agradecemos mucho por la presencia de todos ustedes y estaremos en una próxima oportunidad. Además, pueden visitarnos en las redes sociales de ABRI. Muchas gracias. Por revisar de todas las inscripciones que han estado ahí. A ustedes muchas gracias por estar pacientes, por estar allí muy a la expectativa. Gracias por la audiencia. A todos estos países nos alegra, bueno, estar en 9 países. Esto es muy significativo. Pues a ABRI, estar allí siempre con ustedes. A ustedes por confiar en ABRI. Pues esperamos poderles acompañar en futuras oportunidades. Muchas gracias. Se da por clausurado el primer simposio internacional sobre herramientas tecnológicas para la educación. Esperamos que en un segundo simposio poder contar con ustedes y ya tengamos que utilizar esas herramientas tecnológicas para otro contexto diferente como el que estamos pasando ahora. Muy amables. Dios les bendiga. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Gracias. Una linda noche y muchas bendiciones. Así es. Un abrazo a todos desde Colombia. Un abrazo enorme. Saludos desde México. Saludos.